Igualatorio Cantabria, tu salud no tiene precio. 942 22 96 00 www.igualatoriocantabria.es. Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial. Aunque estamos en pleno verano, nosotros estamos aquí al pie del cañón. Nuestro invitado habitual, nuestro experto, el presidente del Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Cantabria y experto en mercados, y quien les habla, don Aurelio Sastre. Un saludo. Un saludo y muy buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar por el final con los datos que nos ha dejado la EPA a nivel nacional, que son francamente magníficos, los mejores en los últimos años, y nos vamos a centrar en Cantabria. El paro bajó en el segundo semestre un 2,6%, 1.400 desempleados menos. Se sitúa la tasa de paro en el 18,5%. Es la séptima más baja de España, es decir, estaríamos en el séptimo lugar de España en número de parados, en cuanto a tanto por ciento, lógicamente, y un 2,1 más baja que cuando se inició el año, don Aurelio. Creo que hoy los datos empiezan a ser positivos. Nosotros hemos sido siempre, pues bueno, yo creo que, no digo críticos, sino que hemos plasmado un poco la realidad que la sociedad vivía, en el sentido de que la economía no evolucionaba, no marchaba, pero yo creo que ahora hay un punto ya de inflexión importante y muy marcado. Estamos en un momento en que ya empieza todo lo que se ha hecho en materia de macroeconomía, todos estos datos ya empiezan a tener repercusión en la sociedad, sobre todo en materia de empleo. O sea, yo creo que hoy los datos ya empiezan a ser evidentemente buenos. Los datos de empleo de estos 4 últimos meses, con casi medio millón de empleos, de abril a julio, a mí me parece importantísimo, y es un reflejo evidente de que la economía empieza a funcionar, que ese crecimiento del 3% de la economía nacional empieza a tener un reflejo claro en el trabajo, en el empleo. Y yo creo que todo esto es consecuencia. Efectivamente, hemos sufrido una austeridad tremenda. Siempre hemos dicho que quizás no era necesario tanto, sino que eso debería haber sido más distribuido en el tiempo. Pero bueno, todo ese sufrimiento que se ha venido pasando yo creo que está teniendo su premio, de tal manera que la situación en este momento empieza, pues, a verse reflejada en la sociedad en materia de economía. Aquí en este programa hemos dicho muchas veces que es necesario empleo con perspectiva estable. Pero eso no depende solo de las comunidades, ni siquiera del Estado. Depende de cómo está el problema de la competitividad. Asia, la burbuja asiática, el dumping social creado por Asia, ha hecho que las empresas de Europa ajusten tanto sus costes que hayan, en cierta manera, creado nuevos modelos sociales. Pero el que esos modelos sociales no sean ideales, que no lo son, no significa que sean mejores que estar en el paro. Por eso me parece esperpéntico cuando escucha uno la valoración de los sindicatos, destacando solo que es empleo poco estable. Ya lo sabemos, desgraciadamente ya lo sabemos, y no queremos esto. Yo creo que nadie, ningún español, pero estaremos todos de acuerdo que será mejor eso que estar en el paro. A mí me parece que la actitud de los sindicatos es como les da tristeza que baje el paro cuando aparecen. Es que esa es la sensación que transmiten siempre. Sí, pero el número de... Digo yo, pero ¿por qué no hacen ustedes unas manifestaciones contra el dumping social de Asia? ¿Por qué no piden a los gobiernos, se manifiestan ustedes contra lo que está pasando en China, en la que las personas trabajan con unas
diferencias sociales tremendas, sin días de descanso. Y no estoy hablando de China, sino de Indonesia y de otros países, que son los causantes de este problema que vive Europa, que es la precariedad. Lo vive Alemania, lo vive Inglaterra, lo vive Francia y lo vive España. No es un problema que se pueda arreglar así de la noche a la mañana. Aquí tenemos, yo creo que tenemos un problema y es el derrotismo sistemático y la crítica hecha al margen de las situaciones, la crítica que carece de base y de realidad, tanto de sindicatos como de oposición. Hay momentos en que efectivamente los datos son malos, hay que hacer crítica de ellos, pero hay otros en que yo creo que hay que reconocer que los datos que nos vienen dando y la situación real de la sociedad empieza a ser diferente. Y me parece que sería la manera de que tanto sindicatos como la oposición, una y otra, recuperen credibilidad. Porque cuando la crítica se hace sistemática, con independencia de los datos que se manejan, pues eso conlleva, lo que digo, una pérdida absoluta de credibilidad. A mí me parece que en este momento los datos y la situación económica está cambiando de una manera real. Incluso el empleo, que sigue siendo un empleo mal pagado y precario, pero también está cambiando. Empiezan a aumentar los contratos indefinidos y empieza a darse otra situación, y es que las empresas empiezan a competir por los empleados, por los trabajadores más competentes. Quiero decir que en este momento ya hay trabajadores que están dejando la empresa actual en la que están porque encuentran otra que les está pagando mejor y otro tipo de contratos. Es decir, la situación real de la economía está cambiando, y yo creo que este es el camino, y a mí me parece que los sindicatos deberían ser consecuentes a la hora de hacer estas valoraciones y no seguir con la crítica sistemática. Yo creo que por eso no van a ser más valorados. Criticar todo lo que hace un gobierno, bueno, unas veces lo hacen mal, otras bien, pero yo creo que cuando lo hacen bien, pues también, o cuando los resultados, que como se están dando en este caso, son buenos, hay que reconocerlo. También es cierto, y yo creo que esto luego lo valoraremos un poco, que ha habido cambios en la política, un poco en la dirección que hemos venido nosotros preconizando a lo largo de todos estos años de crisis. Eso no significa que quede mucho por hacer, que estén todavía muchas personas apartadas del empleo, que estén muchas personas fuera de esa integración social que hay que conseguir, y que evidentemente queda mucho camino por hacer, pero reconocer la verdad no es obvio. Aparte que hay una cuestión que hay que desmitificar. Los gobiernos lo que tienen que hacer es no estorbar. El empleo lo crean las empresas, los empresarios, las compañías y también los trabajadores con su actitud, por supuesto. Pero no lo crean los gobiernos. Los gobiernos lo que tienen que hacer es incentivar y sobre todo no molestar. Por lo tanto, seamos un poco sensatos. En Europa se está creando un problema de pérdida de calidad social. Eso es verdad. Y es un problema que hay que acometer, pero solo se podrá acometer con una igualdad de la competencia por parte de los países asiáticos. Es decir, si se llegan los derechos sociales a Asia, si llega la igualdad de oportunidades a esos países, si llega el descanso semanal, si los salarios son justos, Europa podrá competir en igualdad de condiciones. Pero si eso no se produce, seguiremos en una situación de precariedad, dando respuesta a unos mercados francamente complicados. En este momento yo creo que el trabajo que se debe hacer, y que lo deben hacer todos los entes sociales, desde el gobierno hasta sindicatos y oposición, es tratar de recuperar pues el bienestar perdido, que tampoco era para tirar cohetes, pero yo creo que hay que recuperar esa situación previa a la crisis y tratar de evolucionar en esa dirección. España es competitiva. Creo que los salarios en ningún momento es un elemento que distorsione o que menoscabe las posibilidades de competitividad de las empresas. Nunca han sido un problema. Yo creo que en este momento España puede perfectamente exportar en competencia con cualquier otro país. Las condiciones de estos países, caso de China y demás,
sociales pues ya las conocemos, pero ahí yo creo que son no solo los gobiernos, sino también las empresas quienes tienen que empezar a ejercitar un poco de patriotismo, tienen que empezar a pensar que este país es su tierra y que hay que sacarlo adelante. Y hoy hay que reconocer que es uno de los elementos fundamentales para sacar la economía adelante, que son las empresas, son, como bien dice usted, quienes invierten y quienes crean los puestos de trabajo. ¿Y los gobiernos qué tienen que hacer? Pues efectivamente no estorbar, crear las condiciones óptimas para que la empresa pueda invertir y luego orientar también la cuestión de los sistemas productivos. Yo creo que ahí los gobiernos tienen que detectar y determinar claramente cuáles son las fortalezas de cada nación o de cada región y trabajar en esa dirección sin distorsiones, porque es uno de los problemas que estamos teniendo y lo estamos viendo aquí con las energías, cuando estamos viendo que las energías fósiles son, tienen, yo creo que su futuro es muy oscuro por la incidencia que tienen sobre el cambio climático, pero no se ve, y lo estamos viendo en España, que se esté optando por las renovables, energía eólica, que para Cantabria sería espectacular, yo creo, el desarrollo que iban a producir. Y bueno, pues estas son las políticas. Hay otra cosa que ha hecho, que yo creo que también se ha dado, ya con las elecciones municipales y autonómicas, el gobierno cambió relativamente su política, empezó a hacer inversión pública. Eso se acusa. Y también hay otro elemento decisivo, y es que ya los bancos empiezan a abrir el crédito a la empresa, a la pequeña empresa, al autónomo. En la medida que eso se vaya ampliando, pues yo creo que los resultados o la situación es para verla con optimismo. Bien, le voy a hacer una pregunta trampa, no está previsto. Usted acaba de decir que España es un país competitivo y yo estoy totalmente de acuerdo, ahí se ve la fabricación de automóviles y sobre todo cómo está mejorando la balanza de pagos a través de las exportaciones. Pero yo ahora le voy a poner en una situación de un inversor internacional, de un fondo de riesgo o una persona que tiene la posibilidad de invertir en cualquier país de Europa y pide información sobre España y ve cómo en el último año efectivamente ha habido un aumento brutal de las exportaciones. Ojo, cuando en la primera mitad de la legislatura lo que hacían es marcharse, incluso en la parte final del gobierno anterior. Bien, pero usted ve ahora lo que está ocurriendo, la amenaza catalana, ve el populismo que se está instalado en Navarra y ve el populismo de Madrid. Y en estas condiciones yo le pregunto, usted es un inversor internacional que no tiene relación con España y se presenta a invertir aquí en Italia, en Francia, en el Reino Unido o en Finlandia. Y usted con estas informaciones así que vamos a vivir en los próximos meses, yo le pregunto si usted invertiría en España. Mire usted, yo creo que es muy claro, es muy evidente y está absolutamente comprobado que los inversores buscan no, pero seguridad. yo le quisiera ¿qué haría usted? Bueno, usted como responsable de un fondo de capital riesgo o lo que fuera. Pues esa es la idea. Hoy España tiene que trabajar mucho en la línea de la seguridad jurídica. Hoy esos ofrecimientos que los populismos vienen haciendo, ese trabajo que quieren hacer exclusivamente para la galería, pero sin una planificación, sin un fondo, con gestos que no llevan a ninguna parte, con prohibiciones, con limitaciones en las inversiones, todo esto genera una gran incertidumbre en el inversor, en el capital. Por tanto, en este momento la situación, lo que yo haría y lo que yo creo que harán la mayoría de los inversores, es pararse a mirar, por otear el horizonte, ver por dónde va a caminar todo esto, ver si todos estos populismos se afianzan o esto es cosa temporal de un día, ver si los gobiernos nacionales y regionales empiezan a dar seguridad jurídica a las empresas, dejan a un lado las demagogias y estos ofrecimientos que se vienen haciendo y atienden las demandas
serias, estudiadas, analizadas de las empresas a la hora de hacer inversiones. Creo que las prohibiciones, decir que todo es ecología, que todo es... creo que eso no lleva a ninguna parte. Y luego, pues, esta cantidad de ofrecimientos que luego ¿usted cree que de aquí a las elecciones generales entramos en una situación de impasse, de incertidumbre perjudicial? Sí, porque sí, son muy pocos meses, es muy poco tiempo. Las empresas prefieren esperar porque yo creo que la seguridad hoy está por encima, el capital quiere el menor riesgo posible, no saben hacia dónde camina esto, por tanto en este momento claro que hay un impasse. Hoy las inversiones se van a frenar de una manera notable. Tenemos un problema, todos son problemas, pero el problema gravísimo que tenemos es la actitud de los gobernantes catalanes, ¿no? Que a mí me parece de una... Bueno, la amenaza de Navarra que ha llegado, ahora pues con esto que ahí yo creo que también el Partido Socialista tiene que hacérselo mirar. El Partido Socialista no puede caer en brazos de estos populismos solo por aquello de recuperar un poco de poder. Espero que después de las elecciones cambien todas estas cosas. Tienen que tener una visión de Estado más amplia. El poder por el poder no lleva a ninguna parte, eso es propio de sectas y creo que ni el Partido Socialista ni el Partido Popular son sectas, por tanto las conductas sectarias no llevan a ningún lado. Tienen que mirarlo, tienen que actuar con responsabilidad y una de las cosas que yo creo que tienen que hacer es ver a la hora de aupar a los gobiernos, a partidos o a personas o a grupos, tendrán que hacerlo con un elevado sentido de responsabilidad. Bien, en el Consejo de Ministros de este viernes, antes hablábamos de empleo, volvemos al empleo, se va a aprobar una inversión de 1.414 millones para las comunidades autónomas a distribuir para planes de empleo. Yo creo que ahí las comunidades van a también tener una palanca bien utilizada para calentar aún más el empleo, seguir bajando los datos de desempleo que siguen siendo altos y generar en definitiva planes, pero que no sean solo subsidios, porque al final los subsidios son necesarios como última solución, sino que sean motores de creación de puestos de trabajo, ¿no? Los subsidios no llevan a ninguna parte, los subsidios se agotan y a partir de ahí, ¿qué hacemos? Hay que generar riqueza. Y yo creo que es por ese lado por donde las comunidades autónomas y el gobierno tienen que actuar. Hay que fomentar la economía real, tiene que haber inversiones en la economía real, seguir trabajando con las entidades financieras para que el crédito fluya con la agilidad que se necesita y ver qué inversiones, trabajar mucho por el autónomo, que en este momento es decisivo a la hora de crear empleo, autoempleo y empleo. Son muchos los millones de autónomos que están trabajando y que además tienen gente contratada y tienen que trabajar mucho con la pequeña y la mediana empresa. Las multinacionales tienen recursos para arreglarse, ¿no? Bueno, pues don Aurelio Sastre, pues muchísimas gracias. Gracias. Que tenga usted una feliz semana, lo mismo que a nuestros televidentes, y la próxima semana les esperamos, si Dios quiere. Paz y bien. Igualatorio Cantabria, tu salud no tiene precio. 942 22 96 00 www.igualatoriocantabria.es